17 Radio y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio presenta el podcast Onda Normalista. La Onda que Conecta. Hola, muy buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Es un gusto recibirles otra vez en este programa de la Onda Normalista, la Onda que Conecta. Nos da pues mucho gusto poder estar el día de hoy con Quetzali y con Adam, a quien voy a presentar más adelante. Pero primero, pues platicarles que este programa es una colaboración entre la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio, la de GESUM, y 17 Institutos de Estudios Críticos, como un espacio para reflexionar, conversar e intercambiar pues realidades en temas relacionados con la educación y el mundo contemporáneo. Mi nombre es Cintia López, yo soy conductora de este programa y coordinadora de la producción de 17 Radio, en donde se aloja este programa. Soy originaria de Chihuahua, licenciada en educación preescolar y actualmente pues más bien situada en la gestión cultural aquí en Mérida, Yucatán. Y también soy doctorante de teoría crítica aquí mismo en 17 Instituto de Estudios Críticos. El tema que vamos a hablar el día de hoy es tendencias e innovación en la era digital. Y para eso, pues como les comentaba, tenemos a Quetzali Sánchez Peña, quien es actualmente la jefa de Departamento de Proyectos de Innovación Educativa en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESUM y coordinadora nacional del proyecto Vida Sustentable en Escuelas Normales, la red Econormales. Y también tenemos a Dan Lerma Mayer, investigador y profesor en Humanidades Digitales y Cultura Tecnológica. También Adán está coordinando un seminario en línea de 4 sesiones que va a iniciar próximamente aquí como parte de la oferta de extensión de 17 Institutos de Estudios Críticos. Inicia el 5 de junio y va a ser sobre la enseñanza en la era de la inteligencia artificial, metodologías para el campo educativo. En la descripción de este programa van a poder encontrar las semblanzas completas de una y de otro, así como el enlace al seminario, en donde pues van a poder revisar los detalles de todo lo que se va a estar estudiando y revisando en ese espacio. Entonces, pues sin más, para empezar, les invito a que se puedan presentar, contarnos un poquito pues quiénes son y cuál es esa lectura que que le dan desde el contexto, las realidades en las que se encuentran, claro, a grandes rasgos, de este tema de innovación educativa en la era digital. Si quieres, empezamos contigo, Quetzal. Claro. Bueno, pues buenas tardes a todos los que nos escuchan y nos ven el día de hoy. Adán, mucho gusto. Buenas tardes. Cintia, igualmente. Mucho gusto y buenas tardes. Bueno, pues como ya Cintia lo mencionó, mi nombre es Quetzali Sánchez. Llevo ya un tiempo trabajando en la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio de GESUM, antes de GESPE. Yo entré cuando era de GESPE. Y bueno, actualmente soy jefa del Departamento de Proyectos de Innovación Educativa. Hemos trabajado a lo largo del tiempo que llevo colaborando en la de GESUM con distintos proyectos, siempre enfocados hacia fortalecer las competencias digitales de los docentes, primero de los docentes y también de los futuros docentes, es decir, de los estudiantes de las escuelas normales. ¿Cómo? Bueno, pues a través de la implementación de un centro virtual de innovación educativa, donde hemos diseñado a partir de los intereses, a partir de las necesidades de la comunidad normalista, proyectos como microcursos. Ahorita estamos trabajando mucho en este proyecto de los microcursos. Justo son pues microlecciones para, de distintas temáticas, ya no solo académicas, sino primeros auxilios, ¿no? Y
temas que se complementen a la formación de los futuros docentes. ¿Por qué? Porque a veces el plan de estudios o los planes de estudio pues no siempre contemplan estos cursos curriculares y entonces nos toca entrarle a partir de oferta extracurricular o o de trabajar habilidades en esta parte extracurricular. Entonces, bueno, en eso estamos ahorita. También, bueno, una de las tendencias actuales es el uso de la inteligencia artificial, pero desde de GESUM, con el estado de Colima, con las escuelas normales del estado de Colima, y esto tal vez es un adelanto, vamos a trabajar un proyecto sobre lineamientos. Lineamientos y también creemos desde de GESUM que es primordial comprender cómo funciona la inteligencia artificial, ¿no? Para utilizarla de manera crítica, ¿no? Para saber cómo se alimenta, cómo nosotros día con día alimentamos a las IAs que utilizamos, porque en las escuelas normales o como quizá en toda la educación superior, la IA pues ya es muy utilizada. Entonces, entender cómo se estructura, cómo se alimenta, cómo se construyen estas herramientas de inteligencia artificial, pero también establecer lineamientos para su uso ético y responsable, que es algo que creemos que desde DG es un punto que nos falta fortalecer. Entonces, bueno, en eso estamos. Muchas gracias, Quetzal. Y sí, justamente en el episodio, tuvimos un episodio el semestre pasado y eso es algo que se mencionó muy como una necesidad, ¿no? De poder tener una guía o algo que pueda ser accesible para todas las personas que tienen algún puesto en relación a la docencia, que pueda dar esa guía de cómo acercarse, irse acercando, sobre todo pues quienes están muy desvinculados. Adán, Pues igual, mucho gusto, Quetzal, y mucho gusto, Cintia, y gracias por la invitación. La verdad es que hablar de estos temas siempre apasiona. Justo vengo de una clase donde hablábamos sobre qué es la inteligencia artificial. Entonces, bueno, es algo que está muy trabajado y muy estudiado en este momento, ¿no? Yo, como mencionaste, soy filósofo de la ciencia. Hice mi maestría y doctorado en la UNAM al respecto de redes sociales, de la tecnología, y mi trabajo como investigador se ha dedicado a las humanidades digitales, que es justamente este punto de encuentro entre las humanidades y la computación, ¿no? Entonces, todo el entender la tecnología ha sido, pues, en lo que me he centrado, y obviamente, desde que llegó la inteligencia artificial, bueno, no desde que explotó la inteligencia artificial, pues es el tema central de todos los que estudiamos tecnología, básicamente. En ese sentido, bueno, también nos hemos dedicado mucho. Yo actualmente coordino los posgrados en humanidades de la Universidad de Anáhuac, y desde ahí nos hemos enfocado mucho en dar estas herramientas tanto a profesores como a alumnos, porque ambos los tenemos que saber utilizar, ¿no? Entonces, ahorita que Quetzalí hablaba de los microcursos, pues nosotros también hemos estado con estos talleres de inteligencia artificial para estudiantes, para enseñarles las herramientas, para cómo utilizarla correctamente. Y, y el seminario que mencionaba, Cintia, creo que va a ser un buen complemento porque justamente es abordar estas metodologías y tratar de entenderlas a mayor profundidad, ¿no? Mi línea general tiene que ver con la ética y la epistemología de la inteligencia artificial. A mí lo que me interesa mucho es una cosa que se llama el problema de la alineación, que es cuando no funciona lo que le pedimos a la IA que haga con lo que queremos que haga, ¿no? En ese punto de encuentro de falla es donde me he enfocado, y pues justamente es tratar de entender todos los fundamentos, problemas, consecuencias éticas y epistemológicas que tiene la inteligencia artificial hoy en día. si nos puedes compartir un poquito más de qué es lo que ve, ¿no? ¿Qué es lo que se ve desde la ética y la epistemología de la inteligencia artificial? Para, a lo mejor para las personas que no están tan familiarizadas con esos conceptos, con esas nociones, de manera muy general, porque yo sé que pues, es muy amplio, ¿no? Pero, ajá.
Sí, claro. Mira, la parte de la ética es el cómo la usamos y cómo se debe de usar correctamente, ¿no? Entonces, hablar de la ética de la IA tiene todas estas implicaciones de, bueno, una vez que se despliega en el mundo y se empieza a usar en, eh, pues, diferentes aspectos de la vida, como puede ser lo legal, o lo médico, o lo educativo, pues los impactos que tiene su uso y todas las formas en las que se va creando, los sesgos que tiene, las problemáticas que puede tener en el encuentro con el uso del ser humano, ¿no? La parte epistemológica tiene que ver más con el cómo la usamos para crear conocimiento o el cómo parece que nos da conocimiento, ¿no? Uno de los grandes como cuestiones o cuestionamientos que me interesan es justamente cuando le pedimos algo al chatbot, a ChatGPT, a uno de estos, nos da una respuesta y esa respuesta aparenta certeza. Parece que nos está diciendo esta es la respuesta y esta es la única respuesta. Cuando le vuelves a hacer la misma pregunta te da otra respuesta. Y entonces justo ahí empezamos a ver que, bueno, ¿cuál es la respuesta correcta? ¿La primera, la segunda, la tercera? ¿Y qué significa que tenga varias respuestas, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un proceso de conocimiento de qué es el conocimiento y eso es lo que tiene que ver con la epistemología de la inteligencia. Ya, muchas gracias. Y eso me da pie para ir abriendo como el diálogo en ese sentido, porque justo pues vuelve a traer el tema del conocimiento en el centro, ¿no? Cómo se construye el conocimiento, desde dónde. Se habla también mucho como de la cuestión del conocimiento situado, ¿no? Entonces, es posible situar el conocimiento desde la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? O sea, desde una construcción de conocimiento de la inteligencia artificial. Y, y ahora pues un poco la pregunta a lo mejor iría en qué creen ustedes o qué sienten ustedes, qué es lo que está en juego, por qué la inteligencia artificial vino a mover tantas cosas y a generar pues toda esta movilización respecto a pues a la enseñanza en sí, ¿no? A pensar el rol del estudiante, perdón, del docente, por ejemplo, ¿no? O sea, qué trajo la inteligencia artificial que hoy en día nos hace juntarnos justo aquí para tenerlo como un tema? Y qué posibilidades está abriendo también. ¿Qué han notado ustedes? Ahora sí que el que guste empezar. Si quieres, me aviento al ruedo. Ujú, Em, yo te diría, te contestaría un poco más de forma metafórica y yo creo que lo que la IA está haciendo con respecto al campo educativo, y lo digo como desde mi experiencia como profesor, es que ha puesto un espejo frente a mi actuar, ¿no? Un espejo que no había tenido antes, porque de repente esas formas tradicionales de enseñar se ven retadas al tener un chatbot que puede hacerlo y a veces lo puede hacer de forma mejor que yo, porque yo me canso, yo me harto, yo ya es muy tengo otras rápido. cosas pensadas, entonces me distraigo y la IA, el chatbot no. Entonces de repente eso ha sido como en mi caso lo que más me ha saltado, el que de repente diga, bueno, esto que vengo haciendo, esta forma de enseñar, esta forma de evaluar, tiene que cambiar de repente porque pues ya de qué sirve evaluar yo doy a nivel universidad y la Ujú, forma tradicional de la universidad ha sido el ensayo. Y si de ujú, repente el ensayo lo puede hacer el chatbot en 5 minutos, pues, ¿para qué me sirve a mí eso? ¿No? Y de la misma manera podría decir, bueno, lo revisa la IA y pues ya, ¿no? Ya me evito ese ujú, problema. Y entonces termina siendo la IA lo hace, la IA lo revisa y de repente nos vemos en esta situación donde pues esas formas pierden sentido, ¿no? Ya, ujú, ya no es lo mismo hacer un ensayo. Sí, es una muy buena forma de
pensar y de demostrar el argumento, pero pues tenemos que encontrar nuevas formas, ¿no? Y creo que en ese sentido la IA ha sido ese espejo que me ha confrontado. Mm. Eso es bien interesante, ¿no? Como la misma IA puede generar y puede evaluarse a sí misma, ¿no? Ya está prácticamente sacando la experiencia humana de toda la ecuación. Quetzali. Sí, bueno, comparto con Adán algo que yo no estoy frente al grupo, yo estoy justo haciendo Ujú. desde la parte de proyectos, escuchando realidad, y lo que he escuchado ha sido justo la palabra productividad. Productividad y urgencia de la información, que es lo que tienen quizá los estudiantes, ¿no? Justo la capacidad de respuesta que tiene la IA, que tal vez no es el mismo tiempo que de respuesta que tiene un maestro. Y en ese sentido, pues o sea, comparto completamente con Adán las nuevas formas de enseñar. O sea, hay una brecha y las brechas con la tecnología siempre van a existir, ¿no? Discurso de Ujú. reducir la brecha, creo que jamás vamos a reducir la brecha con la tecnología, más bien las brechas se van a ampliar. Eh, es lo que pienso. Pero justamente no, en la comunidad de las escuelas normales, no todos tienen, no todos los maestros tienen el mismo interés, el mismo conocimiento del uso de la IA, ¿no? Pero para los que lo tienen, pues es justamente plantearse nuevas formas de enseñar, porque los que ya lo tienen, sus estudiantes, utilizan muchísimo utilizan consultas, el trabajar las referencias en APA, ¿no? O sea, justamente para trabajar estos temas tal vez de investigación. Entonces, algo que yo invito a los maestros, a los docentes de las escuelas normales cuando estamos hablando de la IA, es justo plantearse nuevas formas o plantearnos, porque también como dije, somos responsables de ello, plantearnos nuevas formas de enseñar, ¿no? Ante la urgencia de información que, que existe en la comunidad. Y una pregunta que hago siempre con los maestros, ¿educamos o somos cómplices? Claro. ¿No? Porque la IA, pues sabemos que recolecta datos, se perfila hacia los estudiantes, ¿no? Y o sea, se personaliza. Ujú. Es un, sí, es adaptativo, es adaptativa a la persona. Esa es la pregunta que siempre hago con maestros. ¿Educamos o somos cómplices? Y para ello, primero hay que conocerlo, saber cómo funciona, Ujú. para poder utilizarlo y plantearnos nuevas estrategias de enseñanza. Sí, Ujú. justamente iba a regresar a eso que mencionabas, ¿no? O sea, el primer paso que nos toca ahora sí que a todas las personas involucradas, o sea, yo creo que en general a la sociedad, ¿no? Porque pues ahora sí que la inteligencia artificial es accesible a cualquier persona que pueda tener acceso a Internet o a otros tipos de dispositivos, pero particularmente si nos ponemos en lo mínimo, ¿no? Entras a Google y ya la inteligencia artificial ya está ahí, quieras o no. Entonces, al menos acercarnos a conocer sería una tarea que todos tendríamos que tener y particularmente pues las personas que estamos involucradas en la enseñanza. Porque pues aquí vendría mi otra pregunta que de alguna manera pues ya la han ido contestando y sería ¿cuáles son esos cuidados que habría que tener, ¿no? Ya mencionas, por ejemplo, la base de datos, ¿no? Qué información estamos compartiendo ahí. Pero también Adán hablaba pues de esto de cómo se puede convertir en una transacción ya solamente de información en el que ya las personas ya no formamos parte de, ¿no? La misma inteligencia artificial va a generar un ensayo crítico, o sea, entre comillas, pues, y la misma inteligencia artificial lo va a evaluar, ¿no? Entonces ahí, ¿qué rol es el que tendríamos que empezar
a tomar o hacia dónde se tendría que ir dirigiendo la atención de docentes, de personas en formación docente, ¿no? También, para poder evitar, pues, lo que sería después, pues, una catástrofe, se diría, ¿no? El que la inteligencia artificial fuera a generar todo este proceso sin involucrar la propia realidad de las personas que están involucradas ahí. Entonces, no sé si tengan ustedes algo que quisieran compartir en esto de los cuidados, qué cuidados son necesarios para generar ese acercamiento crítico en los lineamientos, por ejemplo, que han estado trabajando, ¿no? Por dónde se están pensando. Mm. Bueno, voy a tomar la palabra, Dan, aquí primero, si me permiten. Pues algo que ya lo mencioné, pero pues sí lo reitero sobre esto, pues es justo alfabetización algorítmica. Eso es, creo que es formación para docentes, es necesaria para como ciudadano digital además, ¿no? La alfabetización algorítmica, es decir, cómo funcionan los algoritmos, qué datos lo que recolecta la IA y en general la tecnología, ¿no? Porque cuando abrimos nuestras cuentas de Google, ¿qué datos les estamos dando? Nuestras cuentas de Google se vinculan a todas las herramientas y todo lo que abrimos en las distintas plataformas. ¿Y cómo influye esto en lo que vemos, en lo que nos arrojan en nuestras redes sociales, ¿no? En nuestras cuentas de Google? ¿Cómo influye esta o cómo influye el algoritmo en estos datos que nos arroja en las plataformas y algo que estamos, apenas estamos empezando esta parte de los lineamientos, pero pues sí trabajar con los estudiantes hacia la curaduría de información, ¿no? Trabajar sí, la IA nos ayuda muchísimo, pero pues trabajar en la curaduría de esa información a la IA. Trabajar con una ética digital, que ya lo ha mencionado Adán. También la capacidad de cuestionar a la tecnología, ¿no? Trabajar en esa capacidad de tanto del estudiante como del docente de cuestionar la IA. Y algo que ha surgido mucho también en distintos talleres y conversaciones con los docentes es que, pues, los docentes saben cómo escriben sus estudiantes, ¿no? Y también esa es una buena herramienta para identificar cuando están haciendo algún trabajo con IA. Eh, Trabajar hacia la responsabilidad digital y conciencia social, ¿no? Eso es como hacia donde pensamos o cómo llevar los lineamientos que vamos a trabajar, ¿no? Es trabajar hacia la curaduría de información, la ética digital, la capacidad de cuestionar la tecnología, dudar de todo lo que nos da la IA, ¿no? Sí, cuestionarnos al leer un libro, también, pues, ¿por qué no cuestionar la IA? ¿No? La IA no tiene la verdad. De hecho, la IA misma te dice que esta información puede tener sesgo, ¿no? Pues, bueno, cuestionar todo lo que nos da la IA. Pues, bueno, esa es la respuesta. Mm. Muchas gracias. Cuestionar la inteligencia artificial, todo un reto. Y Adán, ujú. Sí, creo que abonaría la respuesta de Quetzalín, eh, diciendo que el primer punto es justamente entender que la IA no es neutral, ¿no? Está creada por alguien, tiene un dueño, tiene un objetivo, usualmente económico, y todas estas cuestiones van a determinar lo que se puede y lo que no se puede hacer con la IA, ¿no? Con las diferentes IAs. Porque además estamos hablando como de la IA si fuera una sola cosa y pues realmente no. Ujú. Realmente Sí. son muchas diferentes cosas, ¿no? Pero bueno, entender que no es neutral y va a esto que dice Quetzalí de que hay que entender esos sesgos y tratar de realmente decir, bueno, se construyó de esta forma, con esta información se alimentó, con esta base de datos se entrenó, este es el modelo que está utilizando
y por lo tanto el tipo de respuestas que me está dando es este. Y esa respuesta siempre va a estar condicionada a pues su construcción, su creación, ¿no? Entonces creo que ese sería el primer punto. El segundo punto, estoy completamente de acuerdo con Quetzalí, tiene que ser una alfabetización, se le tiene que enseñar a todos los usuarios qué es y cómo usarla. Uno, digo, en mi caso, pues seguimos aprendiendo y seguimos picándole y viendo dónde sí funciona, cuándo no funciona, tratando de, siempre le digo a mis alumnos que tienen que intentar romper la IA, ¿no? Empujarla y empujarla y empujarla y ver dónde deja de funcionar, porque solo así vamos a conocer sus límites, ¿no? Entonces es entenderla más como un experimento que como un fin, ¿no? Estamos experimentando, estamos jugando y lo que las respuestas que nos dan son ideas, son indicios, pero no debería pasar de ahí. Eh, y por último, creo que sí es importante, y retomo un poco la idea de hace rato, la IA está como develando nuestros propios vicios y sesgos, ¿no? Y en ese sentido, creo que es importante que entendamos que los errores que tiene la IA, los problemas que tiene la IA, son los mismos problemas que tenemos como sociedad, aunque no existiera la IA, ¿no? Estos sesgos, todas estas noticias de que le pides que te dé una imagen de una persona que estudia medicina y te da un hombre blanco joven, ¿no? Y le dices, Ujú, quiero una persona que estudia enfermería y te da una mujer, ¿no? Blanca o morena. Y le dices, es una persona que limpia la casa y te da una mujer morena. Bueno, estos sesgos que ya es con los que está creando las imágenes, las respuestas, pues son parte de nuestra propia sociedad. Vienen de la información con la que han sido alimentados y entrenados. Entonces, también entender que pues todos estos problemas tienen una causa previa. ujú. Claro, es parte de la misma construcción de cómo estamos nosotros, ¿no? No es un procesamiento de información solamente, ¿no? Más rápido, más ágil, pero no es información nueva de alguna manera, ¿no? Que eso es algo que pareciera muy obvio, pero se nos olvida luego. Queremos que la IA cree cosas y pues la IA no va a crear, ¿no? Va solamente a ensamblar de distinta manera, como decías, por eso es una respuesta y otra. Y en otro episodio también, ¿no? En otro programa, perdón, que se hablaba de la IA, también se hablaba en esto que dices de explorarla y de jugarla. Se proponía la educación como un microlaboratorio de la inteligencia artificial, ¿no? O sea, pensar las escuelas como ese laboratorio en donde vamos a jugar por un tiempo, tal vez, ya habrá que revisar más adelante, pero al menos ahora poder explorarla no como algo ya que está dado por sentado, sino que hay que evaluar, que hay que conocer, ¿no? Que hay que empujar a los límites, como dices, Adán. Sí, Quetzalí, querías decir algo. Bueno, sí, algo también, justo ahorita que mencionaban de explorarla, y también creo que una parte ética y como ciudadano digital y ciudadano, es esta responsabilidad, conocer las consecuencias ambientales también que tiene la IA y Ujú, la tecnología en general, ¿no? Porque el hecho de explorarla y explorar estos trends que salen, no saben el daño que le causan a la IA y solo lo hacen por sumarse a estos trends, pero no saben el daño ambiental que está generando. Yo trabajo también esta parte en las escuelas que, que es la IA que más se utiliza en el campo educativo, ¿no? La IA generativa. Perdón, ¿nos puedes repetir cuál Bueno, es? bueno, en Es la que se docencia. cortó un poquito. Siempre, ¿Nos puedes repetir cuál es ay, lo permítame último que tantito. nos compartiste? Ajá, se cortó poquito. ¿Me escuchan ya? ¿Me Ya. escuchan ya? Ujú. ¿Sí? Sí. La IA, o sea, hablamos en estos talleres y charlas que trabajamos con las escuelas normales, pues de la IA generativa, ¿no? Que es la que más se utiliza en el Ya. campo educativo, eh, que se planteen como el objetivo en las clases
se plantean un objetivo educativo, pues también que al trabajar con la IA se planteen, antes de utilizarla, un objetivo, ¿no? Para que no estemos utilizándola solo por utilizar, ¿no? Ujú. Eso es lo que quería agregar Sí, a este. sí, y creo que coincido con esa reflexión que era un poco por donde iba mi siguiente y última pregunta. Justo hoy en la mañana estábamos grabando otro programa en el que hablábamos sobre las infancias y hablamos con una persona que está trabajando la filosofía más, ¿no? Entonces, al final, en esta reflexión de cómo se vive el mundo de la inteligencia artificial desde la mirada infantil y desde estas propuestas de filosofía con niños, pues se hablaba también de la importancia de generar espacios o de la necesidad, ¿no? De generar también estos espacios para poder sostener esas preguntas, ¿no? Para generar otro tipo de diálogos, eh, pues fuera de las certezas, ¿no? De la explicación, sino más desde la posibilidad, desde la curiosidad y el asombro. Y, y también me parece que en esto que estamos comentando tiene que ver por un lado, cómo explorar la IA, ¿no? Cómo explorar los límites y todo, pero por otro lado, qué otro tipo de experiencias son necesarias generar fuera de la inteligencia artificial para poder, eh, pues, poner también cosas en la otra balanza, ¿no? Creo que también con lo que comentas, Quetzal, a veces es como la tendencia a ir a hacer todo con la inteligencia artificial, ¿no? A querer, pues al final todos estamos queriendo explorarla, todos estamos queriendo ver cómo sumar, ¿no? Y eso también luego, pues, puede generar una sobrecarga, como decíamos, ¿no? No solo del pensamiento, pero también ambiental. Entonces, he pensado también mucho cómo estas otras experiencias, ¿no? Empezaba hablando de las experiencias situadas, ¿no? Como a la par de que estamos en esta situación de la era digital, también estamos en la situación de la crisis climática, ¿no? De la desconexión del territorio, de los espacios y cómo las experiencias que se salen del salón tal vez de clases, ¿no? Que se salen a coger tierra, ¿no? A coger hojas, a conocer los árboles que hay, a conocer la fauna, la flora del lugar, permiten también luego regresar a la inteligencia artificial desde otro lugar, ¿no? Con otra mirada, con otra posibilidad de uso. Y con esto otro que mencionan como del uso de la inteligencia artificial y el medio ambiente, pues esa posibilidad justo de hacerlo de manera colectiva, ¿no? En lugar de todos vamos a preguntarle a la inteligencia artificial, pues qué tal si hacemos una pregunta en colectivo y en eso vamos explorando colectivamente y así el uso se reduce pues significativamente, ¿no? En lugar de hacer 30 preguntas, se hace una que ya se discutió previamente de manera presencial, por ejemplo, ¿no? Em, entonces, pues bueno, eso es un poco como lo que yo también he estado como reflexionando, ¿no? En este sentido de cómo, por un lado está esta necesidad de sostener la pregunta, ¿no? De ritmos más lentos, de cuidado, sobre todo, pues en toda la cuestión ecológica, y cómo eso se vincula también con en este contexto de la era digital en el que es lo contrario, ¿no? Todo más rápido, todo más acelerado y lleno de certezas. Entonces, pues no sé si ya estamos llegando al final, no sé si quisieran compartir una última reflexión en esto que hemos estado conversando. Sí, creo que, o sea, tanto lo que Quetzal como tú, Cintia, comentan es importante y entender el impacto ambiental que tiene el uso de la tecnología es eh, central, toral, ¿no? A entender la tecnología. Eh, pero creo que también hay que entender el que estamos hablando como en dos niveles diferentes. Porque una cosa es el uso como en el día a día, que es como la parte práctica, y otra cosa es como más la parte el cómo debería de ser, ¿no? Este,
y creo que no siempre coinciden uno con el otro. Mm. De la misma manera que sucede con la educación en general. O sea, no debería haber trampa por parte de los alumnos, pero eso no quiere decir que no lo traten de hacer, ¿no? El profesor no debería ser flojo, pero pues, a veces nos gana. Entonces, en ese sentido, creo que sí es importante a veces separar estos dos niveles para tratar de entenderlo con mayor claridad, ¿no? Eh, entender el cómo se usa y entender el de dónde viene son preguntas que creo que nos pueden ayudar a eh, crear una práctica más sana. Ajá. Ujú. Entender el impacto ambiental que tiene también es parte de entender el de dónde viene. Este, pero yo sí empujaría un poco hacia no dejar de experimentar, ¿no? Ah, creo que es en esa experimentación justo donde encontramos lo que podría llegar a ser, ¿no? Una de las cosas que yo les digo a mis alumnos es que, y a los profesores, es que la IA funciona en tanto que sea un apoyo para el pensamiento y no sustituya al pensamiento. Y en ese pensar justamente es donde está el experimentar y el donde podemos llegar a nuevas ideas y nuevas formas de usarlo e innovar. Mm. Entonces, yo sí empujaría un poquito en donde creo que sí es importante el seguir usándola como un laboratorio, como un experimento y Mm. no asumir que ya es una sola cosa. Sí, muchas gracias, Ana. Y ese mismo también regresa a la pregunta de qué nos diferencia, ¿no? De qué nos hace humanos a diferencia de lo que la máquina puede producir. Y, Quetzal, perdón, adelante, adelante. y, Ujú. y creo que tiene que ver con algo que se ha mencionado un par de veces, pero que no ahondamos, y es esto de los lineamientos Claro. de uso. Por lo menos mi experiencia ha sido como se crea el lineamiento y de repente a los 3 meses ya cambió la tecnología y ese lineamiento como que se vuelve un poco Les- insuficiente, ¿no? Entonces, justo una de las preguntas que me he estado pensando es, pues, ¿qué tanto vale la pena estos lineamientos como muy particulares, ¿no? Como lo que hizo la Unión Europea o demás. Tiene que haber buenas prácticas, a lo mejor, un cómo usarlo, unos límites de tratar de seguir, pero también es cierto que es una tecnología que está cambiando constantemente y que seguirá cambiando, ¿no? Ujú. Hay un autor que dice que debemos de considerar que esta es la peor inteligencia artificial que vamos a usar en nuestra vida, porque el día de mañana va a haber uno mejor y el día de pasado mañana va a haber otro. Entonces, en ese sentido, los lineamientos nos pueden ayudar, pero no podemos esperar a que salga el lineamiento para experimentar con esa cosa que llamamos IA. Ya. Sí, adelante, Quetzal. Sí, bueno, totalmente de acuerdo. Quizá me faltó un poco ahondar, pero justo para llegar al nivel de comprensión de los daños ambientales, es necesario conocer hasta dónde llega el límite de la IA. Y sí, utilizarla y explorarla, conocerla, porque para saber las consecuencias, creo que ya lo mencionamos desde el inicio de esta conversación, es conocer cómo funciona. Y entonces conocer cómo funciona es que tal vez podemos ya encontrarle un sentido pedagógico al uso de esta tendencia tecnológica en la formación docente. Y también, claro, conocer los daños ambientales que tiene esto. Pero sí, o sea, totalmente de acuerdo, tenemos que primero conocerla, usarla, pero sí plantearnos también un objetivo, ya una vez que la conocemos, plantearnos un objetivo para qué la vamos a utilizar. Y bueno, sobre estos lineamientos y sobre esto, sí, claro, es algo también que hemos discutido, la tecnología cambia constantemente, pero enfocarnos tal vez en estos lineamientos en la seguridad digital, ¿no? ¿En qué información podemos compartirle a la IA? ¿No? ¿Qué información está permitida por nuestra seguridad? ¿No? También, bueno, como Ujú. ciudadanos digitales.
y ya, Sí. con eso cierro. Y como niñez, o sea, bueno, al final docentes trabajamos con niñas y con niños, ¿no? Y entonces también ese cuidado es particularmente importante, ¿no? A esa edad. ¿Qué datos se están compartiendo? Y, y cómo cuidar de toda esa información que es personal. Pues muchas gracias por compartirnos sus sentimientos al respecto, pero también todo su conocimiento, sus inquietudes incluso. Pues como decíamos al inicio, ¿no? Este no es un tema que ya está dado, es un tema, como decías, Adán, que pues apenas está abriendo, ¿no? Toda una brecha de estudio, y pues que va a traer muchos cambios, ¿no? En poco tiempo a cómo nos relacionamos y que pues esperemos que estas conversaciones puedan ayudar a seguir cuidándonos, explorando, ¿sí? Porque pues sabemos que ya está aquí y no podemos hacer nada por detenerla, pero sí ir generando esos espacios de cuidado de nosotros y del planeta, y pues de las niñeces con las que trabajamos también. Muchas gracias, Adán, muchas gracias, Quetzali, muchas gracias a todas las personas que nos están escuchando hoy, ya sea por Spotify, por SoundCloud o por YouTube. Y pues esperamos que nos vuelvan a escuchar en 15 días. Hasta luego. 17 Radio y la Dirección General de Educación Superior para el Magisterio presenta el podcast Onda Normalista. La Onda que Conecta.